Seguimos con una noticia en desarrollo desde el condado de Newcastle, donde se han encontrado los restos de un menor. Fueron descubiertos el viernes por la tarde en el área de Little Lass Fields en Duck Creek Parkway en Smyrna. Bienvenida o bienvenida de nuevo y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es A Wicked World. Si aún no te has enterado, ahora estoy ofreciendo membresías para el canal de YouTube donde puedes obtener acceso anticipado a todos mis nuevos videos o hasta 3 videos exclusivos cada mes, dependiendo del nivel al que te suscribas. Así que si eso te interesa, asegúrate de revisarlo ahora. La historia que tengo para ti hoy es sobre una niña pequeña, de la que nadie se dio cuenta que estaba desaparecida durante más de un año, y para cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde para ella. Esta es la historia de Emma Cole. Emma Grace Cole nació el 10 de enero de 2016 en el Indiana University Health Bloomington Hospital, hija de su madre, Christy Cole, y su padre, Joshua Dothit. Era una niña dulce y feliz que amaba estar afuera jugando en el parque y nadando. También le encantaba cantar los nuggets de pollo, las papas fritas, el programa Paw Patrol y su gata Kit Kat. En el momento de su nacimiento, el padre de Emma, Joshua, estaba tras las rejas y también había dudas sobre su paternidad. Según la hermana de Joshua, Tanya Axum, cuando Christy le dijo a Joshua que estaba embarazada, él no le creyó. No fue hasta que Emma tenía unos 6 meses de edad que él finalmente empezó a reconocer que la niña era suya. Ahora, Christy había luchado contra la adicción durante gran parte de su vida, y aunque no se sabe si consumió mientras estaba embarazada de Emma, para cuando nació la niña, ella ya estaba limpia. Antes de que Christy saliera del hospital después del nacimiento de Emma, indicó que no quería quedarse con ella. Así que la tía de Emma, Tanya, se la llevaría a casa en su lugar. Desde entonces, Tanya y Christy se turnaban para cuidar a la bebé hasta que Tanya decidió quedarse con ella de tiempo completo en abril de 2016. Esto fue más o menos al mismo tiempo que Christy recayó de nuevo. Los otros 3 hermanos de Emma, que tenían un padre diferente al de ella, permanecieron bajo el cuidado de su madre. Para julio, el padre de Christy, James Cole, la convenció de ingresar a un programa de rehabilitación por adicción a las drogas en Florida. Y aunque al principio se resistió, Christy finalmente aceptó y entregó la custodia de los otros 3 niños a su padre biológico. Tanya, quien todavía cuidaba de Emma a tiempo completo, presentó una petición oficial ante la corte para obtener la tutela de la pequeña. Poco después, un juez del condado de Monroe, Indiana, la nombró temporalmente como tutora de Emma. A las pocas semanas de que Christy fuera admitida en su programa de rehabilitación por adicción a las drogas, ella se iría y regresaría a Indiana sin terminarlo. Para finales de septiembre de ese año, la tía de Emma, Tanya, obtuvo la tutela completa de Emma y Christy no se opuso a ello. Según Tanya, la madre solo había visto a su hija una vez desde que regresó de Florida a mediados de agosto. Christy ingresó a otro programa de rehabilitación por adicción a las drogas en Florida en octubre de 2016. Y luego, una vez más, unos meses después, en enero de 2017, fue en algún momento entre estas 2 estancias cuando conoció a un hombre de Delaware llamado Brandon Haas. Él también estaba en recuperación, y ambos vivían en la misma comunidad de recuperación para hombres y mujeres. Cuando Christy fue dada de alta del programa el 10 de febrero, decidió mudarse a Delaware con Brandon, a pesar de no tener ninguna otra conexión allí aparte de él. Poco después, la pareja hizo un viaje a Bloomington, Indiana, para visitar a la familia de Christy. Mientras estaban allí, fueron brevemente a la casa de Tanya para ver a Emma. Según Tanya, esta fue la primera vez que la madre vio a su hija desde agosto de 2016. Habían pasado 7 meses completos. Incluso se perdió el primer cumpleaños de Emma. Luego, en mayo de 2017, después de solo unos meses de conocerse y salir juntos, Christy y Brandon decidieron casarse.
Vivían juntos en una casa ubicada en Pike Creek, Delaware, que estaba cerca de donde residían la mamá, el hermano y la cuñada de Brandon. Solo unas semanas después de casarse, Christy se puso en contacto con Tanya y le dijo que quería recuperar la custodia de Emma. Tanya estaba sorprendida y, por supuesto, horrorizada con la idea, así que decidió cortar toda comunicación con Christy por completo, esperando que simplemente se alejara. Sin embargo, esto también puso fin a las llamadas por FaceTime que Christy había estado teniendo recientemente con su hija. Menos de un mes después, un abogado del bufete de la madre de Christy, quien había representado a Christy en todos los asuntos previos de paternidad y tutela, presentó una petición para terminar la tutela de Tanya sobre Emma. Aunque Christy claramente no se había preocupado en lo más mínimo por su hija hasta hace poco, Tanya, por supuesto, iba a luchar. Y hubo una audiencia en agosto de 2017 durante la cual su abogada le dijo al juez que Christy no había visto a su hija desde una visita en febrero. Después de eso, Christy en realidad regresó a Indiana entre 3 y 5 veces y ni una sola vez vio a Emma. Además, cuando la mamá de Christy, Belinda, llevó a sus otros 3 hijos de viaje a Delaware en julio, no pidió que Emma fuera incluida. Belinda diría después que le habría encantado invitar a Emma, pero simplemente no había suficiente espacio en el coche. En esta audiencia, la tutela de Emma por parte de Tanya se extendió hasta que pudiera llevarse a cabo otra audiencia en la corte a finales de septiembre. Después de esta cita en la corte, Christy visitaría brevemente a Emma en un McDonald's local. Pero Tanya dijo que esto fue solo después de que ella persiguió a Christy fuera del juzgado, preguntándole si quería pasar tiempo con su hija. Así que si me preguntas, Christy ya estaba dejando bastante claro que la única razón por la que quería de vuelta a Emma era para poder recibir los beneficios estatales por Emma cada mes. Cuando llegó la audiencia de septiembre, el juez decidió que lo mejor era terminar la tutela de Tanya sobre Emma y devolverla a su madre. Christy obtuvo la custodia de la niña ese mismo día y regresó a Delaware con su madre solo unos días después. Ahora, el padre biológico de Emma, Josué, dijo que no quería involucrarse en los procedimientos judiciales. Esto fue a pesar de que su hermana, Tanya, había intentado razonar con él, haciéndole saber que no había manera de que Christy estuviera lista para tener de vuelta a su hija todavía. En ese momento, Christy tampoco tenía la custodia de sus otros 3 hijos. Y la defensora de menores asignada por el tribunal creía que era una señal positiva que ella solo estuviera intentando recuperar a un hijo a la vez. Ella dijo que estaba haciendo lo correcto al intentar construir una relación con Emma primero antes de recuperar la custodia de sus otros hijos. Solo unos meses después, en diciembre de 2017, Christy recibió de inmediato y de forma permanente la custodia de sus otros 3 hijos. Esto sucedió después de que la abogada de Christy presentara una moción de emergencia porque su padre, Cristóbal, había estado involucrado en un incidente de violencia doméstica con otro miembro de la familia. Luego, en julio de 2018, Christy, Brandon y sus 4 hijos, incluida Emma, se mudaron de Pike Creek a Smyrna, Delaware. A Tanya todavía se le permitía tener videollamadas periódicas con Emma y Christy. Cuando hizo una videollamada con la madre y la hija el 29 de mayo de 2019, notó que Emma se veía bastante delgada y que sus mejillas redondas estaban hundidas. Tanya no sabía que esa sería la última vez que vería a su sobrina. El 13 de septiembre de 2019, una paseadora de perros estaba caminando cerca del complejo de softball Little Last, que estaba justo enfrente de la escuela Smyrna Middle School, cuando se topó con los restos óseos quemados de un niño pequeño. ¿Ella contactó a la policía de inmediato? La policía estuvo en la escena nuevamente hoy. Se puede ver cinta de la escena del crimen alrededor del campo y carpas cubriendo el área donde se descubrieron los restos. Se cree que la víctima tenía menos de 10 años de edad. Los detectives están recibiendo ayuda con la investigación por parte de la oficina del fiscal general y también de la oficina del jefe de bomberos del estado. La noticia de que se encontró el cuerpo del niño aquí ha dejado a los padres conmocionados y buscando respuestas. Es increíble, de verdad. O sea, en esta zona siento que todos más o menos se conocen, es una comunidad pequeña, simplemente no parece correcto. Se determinó que el cuerpo había estado ahí por al menos unas semanas, si no es que más, y al principio las autoridades no pudieron identificar al niño. Sin embargo, determinaron que el esqueleto pertenecía a una niña pequeña que era de ascendencia caucásica o hispana. Tenía entre 2 y 5 años de edad y tenía el cabello castaño ligeramente ondulado.
Se hizo un retrato de cómo los detectives creían que la niña podría haber lucido cuando estaba viva. Estos dibujos luego se colocaron en gasolineras, en postes telefónicos y en bibliotecas por todo Delaware. La policía esperaba que alguien reconociera a la niña y tuviera más información sobre lo que le había sucedido. Pero nadie se presentó. Pronto, los detectives empezaron a llamar a la niña bebé L. La única pista que las autoridades tenían en ese momento era un video de vigilancia que fue grabado en la escuela secundaria Smyrna. Mostraba un auto de pasajeros de tamaño mediano entrando al área a las 12:15 de la madrugada, un día antes ese mismo mes. Luego se vio a una persona salir del auto y salió del campo alrededor de la 1:37 de la madrugada. Ahora, James Cole no había tenido noticias de su hija Christy en más de un año. Él había intentado contactarla semanalmente por un tiempo, luego cada pocas semanas, pero sus llamadas siempre iban al buzón de voz y ella tampoco respondía a sus mensajes de texto. Aunque James estaba un poco preocupado, no le sorprendía porque su relación con Christy siempre había sido bastante inestable. James tampoco había visto a la hija menor de Christy, Emma, desde que nació en enero de 2016. Luego, el 10 de septiembre de 2020, la otra hija de James, Kelsey, hermana de Christy, le dijo que ella sí la había visto. Tuvo una conversación extraña con su madre, Belinda, y luego otra conversación rara con Christy. Era sobre Emma. Kelsey le informó a James que Emma ya no vivía con su madre en Delaware, pero no estaba segura de por qué. A la mamá de Kelsey y Belinda le habían dicho que Christy estaba teniendo problemas con Emma y que las dos no se llevaban bien, así que la habían enviado a vivir con una amiga. Christy también le dijo a Belinda en algún momento que la niña tenía al diablo en los ojos. Sin embargo, Christy le dijo a su hermana Kelsey que a Emma le habían diagnosticado esquizofrenia y que estaba internada en el Hospital Infantil de Filadelfia. Esto no tenía ningún sentido para Kelsey ni para James, ya que Emma ni siquiera tenía 5 años, y la mayoría de las personas son diagnosticadas con esquizofrenia cuando están en la adolescencia tardía o al inicio de la adultez. Belinda también le había dicho a Kelsey que cuando visitó a Christy alrededor del Día de Acción de Gracias de 2019, 2 meses después de que se descubriera el cuerpo de la niña, Emma no estaba ahí. Pero Christy tenía algún tipo de explicación para su ausencia, y extrañamente, Belinda le creyó. Debido a todas estas inconsistencias, el abuelo de Emma, James, empezó a preguntarse si algo más siniestro le había pasado a su nieta. Así que empezó a revisar sitios web de funerarias en Delaware por si acaso veía su foto. Mientras hacía esto, James se topó con una foto que le hizo dar un vuelco al corazón. Descubrió la foto de la pequeña Elle, y tanto él como su esposa estuvieron de acuerdo en que debía ser Emma. Como ya era muy tarde en la noche, James decidió llamar a la policía a la mañana siguiente. Cuando habló con un detective, les dijo que temía que la pequeña Elle fuera en realidad su nieta, Emma Grace Cole. También les informó que, aunque no había hablado con su hija Christy en más de un año, había hecho una búsqueda en línea sobre ella. Y descubrió que ella y su esposo Brandon habían sido desalojados de su casa en Smyrna en diciembre de 2019. Además, James sabía que la antigua casa de la pareja estaba a menos de 2 cuadras de la estación de policía y a menos de 1 milla del campo de softball donde se descubrió el cuerpo de la niña. Así que, si Christy hubiera hecho esto, habría tenido que pasar directamente por la estación de policía para deshacerse del cuerpo de su hija. Menos de 2 semanas después de que el abuelo de Emma, James, llamara a la línea de denuncias para reportar sus sospechas, el FBI, que ahora estaba involucrado en el caso, montó vigilancia afuera del Comfort Inn and Suites en Glen Mills, Pensilvania, donde recientemente se enteraron que Christy y Brandon se estaban hospedando. Mientras los investigadores vigilaban el hotel, vieron a Christy salir con uno de sus hijos y, al salir, tiró algunas cosas en el contenedor de basura del hotel. Una vez que ella se fue, las autoridades recogieron estos objetos y los enviaron a la oficina del médico forense. Intentarían comparar cualquier ADN encontrado en la basura perteneciente a Christy con los restos de la pequeña niña. 4 días después, esos resultados regresarían y se determinó que el de Christy coincidía con el de la niña no identificada. Se confirmó que los restos pertenecían a Emma Grace Cole, de 3 años. Debido al tiempo que Emma llevaba muerta y al hecho de que su cuerpo había sido quemado, la causa de su muerte es desconocida. Sin embargo, se determinó que fue un homicidio. La madre de Emma, Christy, y su esposo Brandon Haas fueron arrestados en Pensilvania y se les acusó de SEA.
Al ser extraditados de regreso a Delaware, también fueron acusados de poner en peligro el bienestar de una menor y de manipulación de pruebas. Christie también enfrentó cargos por abuso de un cadáver e incendio imprudente, y más tarde fue acusada de asesinato por abuso o negligencia. Creo que hoy necesitamos abrazar a nuestros hijos y nietos aún más fuerte, porque hay quienes nunca tuvieron una oportunidad. Y Emma nunca tuvo una oportunidad dado el abuso que sufrió durante un periodo muy largo de tiempo. A esta niña pequeña tenemos que recordarla en nuestro corazón. Así que cuando lleguen a casa esta noche, abracen a sus hijos y abracen a sus nietos si son tan mayores como yo. Al mismo tiempo que fue arrestada, los servicios de bienestar infantil de Pensilvania tomaron la custodia de los otros 3 hijos de Christie. Poco después, su madre Belinda recibió la custodia de ellos. Cuando Christie y Brandon fueron llevados para ser interrogados por la policía, Brandon estuvo inmediatamente dispuesto a contarles lo que le había pasado a Emma. Christie, por otro lado, pasó 4 horas mintiéndoles a los investigadores. Ella dijo que Emma estaba en una institución en Virginia recibiendo atención por sus problemas de salud mental. De nuevo, si en realidad todavía estuviera viva, ni siquiera tendría 5 años aún. De cualquier manera, Christie siguió inventando una historia compleja sobre el progreso de Emma en la institución. Y también afirmó que la visitó ahí varias veces. No fue hasta que los detectives confrontaron a la madre con sus mentiras, que finalmente les dijo que, en algún momento de julio de 2019, se despertó y encontró a Emma muerta en el dormitorio que compartía con su hermano. Christie dijo que entonces corrió al baño sosteniendo a la niña y la puso bajo la regadera en un intento de revivirla. En ese momento dijo que Emma estaba, cito, tan hermosa y se veía más feliz que nunca. Christie dijo que parecía que por fin había dejado de sufrir. También intentó culpar a su esposo Brandon por la muerte de la niña. Esto fue a pesar de que él no estaba en casa la noche en que ella dijo que Emma murió ni la mañana siguiente. Christie afirmó que cuando le dijo a Brandon que Emma estaba muerta, él se alteró y quiso llamar a los servicios de emergencia, pero Christie le dijo que no lo hiciera. Luego puso a Emma en su camioneta y en su asiento para auto, y en vano esperaba que despertara durante el trayecto. Cuando no lo hizo, Christie llevó el cuerpo sin vida de la pequeña a un lugar que ella llamó un lugar hermoso. Y mientras la madre se deshacía de los restos de su hija, Brandon llevó a los otros 3 niños a dar un paseo. Según Brandon, su esposa se negó a decirle dónde había dejado el cuerpo de Emma. Después de regresar ese día, ella solo decía que la niña estaba en paz y en el cielo. Mientras tanto, Christie dijo que continuó visitando el cuerpo de Emma en el campo de softball todos los días durante aproximadamente una semana después. En algún momento, decidió prenderle fuego al cuerpo de Emma. Según Christie, esto fue una medida simbólica para liberar a su hija. Ella afirmó que la razón por la que no enterró a Emma fue porque no era la basura de nadie. Pero la realidad era que Christie había tratado a su hija como si fuera basura. La había dejado sin comer y la había golpeado hasta que finalmente falleció. Los 3 hermanos de Emma también habían sido encontrados sufriendo de caries dental y desnutrición. Esta última, creían, tenía algo que ver también con la muerte de Emma. Estos hermanos hablaron con una terapeuta y contaron algunas de las cosas que Emma había soportado mientras estaba viva. Todos los niños en la casa habían sido obligados a hacer tareas que no eran apropiadas para su edad, y cuando se portaban mal dijeron que Brandon les ponía salsa picante debajo de la lengua. Pero los hermanos de Emma le dijeron a la terapeuta que ella era la que más había sufrido. Dijeron que Christie había obligado a su hermana de 3 años a correr en el mismo lugar mientras sostenía pesas que eran demasiado pesadas para que ella pudiera cargarlas. También la obligaron a jalar un trineo con peso por las escaleras del sótano y a hacer sentadillas isométricas contra la pared. A Emma la golpeaban cuando dejaba de hacer estos ejercicios porque claramente era demasiado pequeña para estar haciéndolos en primer lugar. La golpeaban con una variedad de objetos, incluyendo una espátula, una hebilla de cinturón, una chancla y el monedero de su mamá. A Emma también la golpeaban si se portaba mal, lo que incluía gritar, llorar, hacerse encima o, entre comillas, robar comida.
Aunque no entiendo cómo una niña puede robar comida en su propia casa. A los hermanos de Emma también los azotaban, generalmente con un cinturón que a veces les dejaba marca. Una de las niñas dijo que esto lo hacían tanto su mamá como Brandon. Esta niña luego dio más detalles y dijo que una vez, después de ir al doctor y recibir algunas vacunas, lloró. Esto resultó en que Brandon la azotara con un pedazo de madera. Otro de los hermanos de Emma le dijo al entrevistador que la niña tenía moretones en la cara, el estómago y las piernas. Él afirmó que ella tenía moretones por todas partes. A pesar de que los 4 niños fueron sometidos al abuso de Christy y Brandon, los fiscales creían que Emma era a la que tenían en la mira y torturaban con saña. Esto también fue algo que notaron sus hermanos, y uno de ellos le dijo al doctor que no entendía por qué su madre le hacía esto a Emma y no a los otros niños. También dijo que nunca recordaba que llamaran a Emma para cenar y que su madre la dejaba sin comer. De vez en cuando, Christy le daba a Emma un poco de arroz o un poquito de avena, pero eso era todo. La hermana de Emma dijo que había intentado ayudar a Emma escondiendo comida y luego llevándosela. También la cuidaba por las noches porque, según ella, a veces Emma no respiraba y necesitaba quedarse a su lado para mantenerla abrigada. Una vez que la niña murió, a sus hermanos se les indicó que no mencionaran a su hermana. Cada vez que intentaban preguntarle a su madre sobre Emma, Christy se estremecía y comenzaba a verse asustada. Luego les decía que no hablaran de eso. Los 3 niños informaron a las autoridades que su madre era la responsable de la muerte de Emma. Uno de ellos dijo que el día antes de que su hermana desapareciera, vio a Christy tirando la ropa de Emma y diciendo: «Se acabó para Emma. Emma no va a regresar». En una llamada telefónica desde la cárcel a su hermano, Brandon Haas le dijo que debería, cito, atribuir la muerte de Emma a que le dieron una golpiza. La tía de Emma, Tanya, quien la había criado durante el primer año y medio de su vida, dijo que empezó a preocuparse por la niña después de que Christy dejó de comunicarse a finales de mayo de 2019. Tanya también se había comunicado previamente con los servicios de protección infantil de Delaware, pero como no tenían una dirección de Christy y su familia, le dijeron que la agencia podía hacer muy poco. Tanya dijo que tampoco tenía ninguna prueba contundente de que Emma estuviera siendo maltratada, solo capturas de pantalla que había tomado durante una llamada de FaceTime con la niña. Estas fotos mostraban a Emma con el rostro magullado y después con costras en la frente. Aparentemente, una vecina de las familias también se había puesto en contacto con los servicios de protección infantil en julio de 2018. Dijeron que habían visto a 3 de los 4 hijos de Christy afuera de una casa que ella y Brandon estaban rentando en Newark. Los niños estaban sin supervisión y uno estaba desnudo, mientras que otro solo llevaba ropa interior. La vecina se quejó de que había un fuerte olor a marihuana que constantemente salía de la casa y que siempre ponían música a todo volumen también. Ella dijo que sentía que los niños eran demasiado pequeños para sus edades y también relató una situación en la que dejaron a uno de los niños después de la escuela y no había ningún padre en casa para recibirlo. La vecina que conocía al casero de los Haas dijo que la pareja tenía 6 meses de atraso en la renta. Y después de que los desalojaron y se hizo una inspección en su casa, se descubrió que había agujeros en muchas de las paredes y que todo el lugar apestaba a orina. Los 4 hijos de Christy habían estado viviendo en una sola recámara de la casa, mientras que otra recámara se usaba solo como almacén. Sin embargo, para cuando la División de Servicios Familiares y de Niños de Delaware visitó la casa aproximadamente un mes después, Brandon y Christy ya habían sido desalojados y se mudaron a Esmirna. La trabajadora social entonces no encontró a la familia durante casi 4 meses. En octubre de 2018, se señaló que una trabajadora social había obtenido los registros médicos de los 4 niños y no había preocupaciones, excepto por una ausencia a una cita médica de Emma. Pero después de este punto, Emma no tuvo más visitas médicas porque su madre y su padrastro la estaban golpeando y tratando de ocultarlo. Las 2 hermanas de Emma que asistieron a la escuela ese otoño tendrían numerosos problemas de asistencia. Esto llevó a que el personal del distrito realizara una visita domiciliaria en diciembre de 2018. No está claro cuál fue el resultado de esta visita. Pero en enero de 2019, solo un mes después,
a Christy se le permitió educar a sus hijos en casa. Ahora, la madre de Brandon, quien siempre había estado muy involucrada en el cuidado de los niños, poco a poco comenzó a perder contacto con ellos a partir de enero de 2019. Ella notó por esa época que Emma había empezado a verse más delgada, e incluso le dijo a Brandon y a Christy que ella misma se haría cargo de la niña y la cuidaría. Pero la pareja rechazó esta oferta. Y más tarde, debido a un desacuerdo entre la mamá de Brandon y ellos, Emma y los otros 3 niños fueron apartados completamente de ella. El juicio de Christy y Brandon estaba originalmente programado para comenzar en julio de 2023. Sin embargo, en mayo de ese año, Christy aceptó un acuerdo de culpabilidad. La fiscalía y la defensa solicitaron que se le dieran 30 años de prisión, seguidos de una sentencia suspendida de 20 años. Originalmente, Christy enfrentaba cadena perpetua, así que esta recomendación de sentencia algo indulgente sorprendió e indignó a la familia de Emma. Dijeron que ni siquiera les informaron que Christy había recibido un acuerdo de culpabilidad hasta después de que ella lo aceptó. También en mayo se reveló que Brandon Haas había recibido un acuerdo de culpabilidad también. Las fiscales recomendaron darle solo una condena de libertad vigilada, y la sentencia máxima que enfrentaba era de 8 años. Originalmente, Brandon enfrentaba hasta 44 años en prisión si hubiera ido a juicio. Brandon aceptó este acuerdo de culpabilidad en febrero de 2023 a cambio de testificar en contra de Christy. Pero esta información no se reveló públicamente, ya que Christy le había escrito una carta a Brandon pidiéndole que contratara un seguro de vida para ella porque estaba pensando en quitarse la vida. Así que los fiscales temían que ella pudiera cumplir con estas amenazas si se enteraba del acuerdo de culpabilidad de Brandon. Por supuesto, la familia de Emma también estaba indignada por el hecho de que le ofrecieran un acuerdo de culpabilidad. En septiembre de 2023, Christy Haas fue sentenciada a 30 años de prisión por el asesinato de su hija. Será elegible para libertad condicional en julio de 2047. Christy declaró en su sentencia: "Lamento todo el daño que causé y el dolor que provoqué. Sabía que todo estaba mal y estaba muy mal por todo lo que hice. Para ser honesta, pensé que podía salir impune". La madre atribuyó sus acciones a su adicción a las drogas, diciendo: "No estaba bien en ese entonces. Estoy haciendo todo lo posible para ser mejor de lo que era". Ni una sola vez Christy mencionó a su hija por su nombre. Y ahora incluso estaba tratando de culpar a Brandon por no llamar para conseguir ayuda para la niña, aunque anteriormente le había dicho a las autoridades que fue ella quien insistió en que no llamaran a los servicios de emergencia. La abogada defensora de Christy dijo que el verdadero monstruo era la adicción, no ella. Ese mismo día, Brandon Haas también fue sentenciado por poner en peligro el bienestar de Emma y sus hermanos. Se le ordenó pasar 4 años y 1 mes en prisión. En la audiencia de sentencia, Brandon se disculpó entre lágrimas por no haber acudido a la policía antes, cuando Christy le dijo que algo andaba mal con Emma ese día de julio. Él declaró que Christy le dijo que lo culparían por la muerte de Emma. También sostuvo que no sabía lo que había pasado entre Christy y Emma antes de que la niña muriera. El padre de Emma, Josh, habló en la corte y dijo: "Nunca comprenderé por qué Emma Grace tuvo que perder la vida. No sé qué pudo haber hecho esta hermosa bebita para merecer esto". Joshua también dijo que sentía que era cómplice de la muerte de su hija. Él dijo: "Fui un padre terrible, perdido, egoísta, pero estaba reconstruyendo mi vida y trabajando duro. Darme cuenta de eso me duele hasta este mismo momento". El campo de softball de ligas infantiles donde se encontraron los restos de Emma fue dedicado a ella y renombrado como el campo conmemorativo Emma Grace en noviembre de 2020. El funeral de Emma Grace Cole se llevó a cabo el 31 de marzo de 2021, después de que sus restos fueran regresados a Bloomington, Indiana. Luego fue enterrada en el cementerio Clear Creek. Bueno, gracias por escuchar la historia de Emma hoy. Me molesta mucho cuando un miembro de la familia quiere llevarse a un niño y darle una vida mejor. Pero su madre se niega y en su lugar decide torturarlo y asesinarlo. Es tan triste que esto es lo que le tuvo que pasar a la pequeña Emma.
Y si Christy no hubiera sido un monstruo tan egoísta, esta pequeña probablemente estaría viva hoy. ¿Cómo te sientes acerca de este caso? Si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, entonces no olvides presionar el botón de suscribirte aquí abajo. Y activa también las notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video, que es al menos 2 veces cada semana. Gracias por ver A Wicked World hoy. Hasta la próxima. Cuídate. Adiós. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora, hay aún más de A Wicked World en Patreon. Así que échale un vistazo en patreon.com/A Wicked World o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarse de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.